Buenas. Lalu sí, pero pues yo tengo
Ya lo probamos con Dani y escucha bien. Que por eso no me gusta en el escritorio, porque no lo sé. Entonces póngale Bien. Dani no está conectada. ¿Tienes Tigo? Yo tengo tío. Bueno, Ah, ya. Ya sí, que no me mueva. Sí, ahí está pasando. Hay que parar. sí, a rato con Dani lo probamos. ¿No se escucha?
Buenos días con todos. Mi nombre es Juan Carlos Real, pues soy residente de primer año de fisiatría y el día de hoy, para terminar estas 3 sesiones que tuvimos de movimiento, vamos a hablar sobre el control del tronco encefálico y la médula espinal, mediado por la neurona motora superior. Los objetivos que me planteé pues para esta presentación fue comprender el papel de las neuronas motoras superiores, distinguir entre las vías corticales y las del tronco encefálico y identificar los síntomas clínicos por lesiones de las vías motoras descendentes. Entonces, como aspectos generales, tenemos que los axones de las neuronas motoras superiores descienden desde los centros superiores para influir pues, en todos los círculos locales del tronco del encéfalo y la médula espinal. Estos centros de control motor también se encuentran en el tronco del encéfalo y son importantes principalmente para la postura, la orientación, para la orientación hacia los estímulos sensitivos y la locomoción. Vamos a hablar también que la corteza motora pues, se divide en primaria y unas áreas que son como premotoras, que son las responsables de la planificación y el control preciso de movimientos voluntarios. Entonces, en esta diapositiva tenemos como un diagrama de la organización del control motor descendente. Vamos a ver que las motoneuronas superiores van a estar localizadas en la corteza cerebral y están localizadas en el tronco del encéfalo. Entonces, vamos a tener que las motoneuronas superiores que están en la corteza cerebral van a hacer una traslocación hacia el lado contrario y van a descender por la sustancia blanca lateral de la médula espinal y van a hacer sinapsis con las neuronas motoras inferiores en el asta ventral lateral. Estas motoneuronas que vienen de la corteza van a estar principalmente, van a estar haciendo sinapsis a los músculos distales de las extremidades para los movimientos que son especializados. En cambio, las motoneuronas superiores del tronco del encéfalo también van a descender por la sustancia blanca anteromedial de la médula y se van a ir a los dos lados de la masa encefálica. Una va a las motoneuronas inferiores en el asta ventral medial y de un lado y del otro. Y estas principalmente lo que van a hacer es hacer sinapsis para producir movimientos en los músculos axiales y proximales de las extremidades, como la postura y el equilibrio por un lado, y en el otro lado también, porque bajan ipsilateralmente. Entonces, esta diapositiva principalmente es para ver pues, que tenemos las vías descendentes. Tenemos la vía corticoespinal, que es la principal vía, que es la vía directa, la corticobulbar, que principalmente da como la inervación pues tiene ¿cómo lo digo? O sea, va a hacer sinapsis principalmente con los músculos de la cara y las vías vestíbulo-espinal, retículo-espinal, cólico-espinal y rubroespinal son las que se encuentran en el tronco encefálico. Vamos a empezar a hablar de las vías corticoespinales y corticobulbares. Aquí, pues, esta es como una imagen para mostrarles, pues, principalmente las partes donde están ubicadas las tres cortezas, tanto la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. Entonces, pues vamos a ver que estas tres se van a integrar y van a ser pues parte de todos los movimientos que van hacia las motoneuronas inferiores. Entonces, aquí para mostrarles más como detalladamente, hice esta tablita en la cual pues la más importante es la corteza motora primaria, que es el área cuarta de Brodmann, se ubica en el giro presental del lóbulo frontal. Las funciones principales que va a tener esta corteza motora primaria va a ser generar los impulsos motores voluntarios, va a codificar la fuerza, la dirección y la velocidad del movimiento, y aparte de eso pues va a ser la encargada del control de los músculos distales, de los músculos que son más complejos. Y el tipo de control va a ser una ejecución directa de estos movimientos.
Las áreas premotora lateral, sería el área 6 de Brodmann, esta se ubica anterior a la corteza motora primaria y en la superficie lateral. El área premotora lateral, ¿qué funciones nos va a cumplir? Va a ser la que planifica y prepara el movimiento, va a ser la que integra la información sensorial, porque pues esta se ayuda de la visual y la auditiva. También va a ayudarnos a participar en el aprendizaje de movimientos dependientes de estímulos externos. El tipo de control que tiene es el control sensoriomotor, guiado por estímulos externos, como lo acabé de decir. Y el área motora suplementaria es la área pues, medial del área de 6 de Brodmann, va a estar ubicada en la cara medial del hemisferio anterior a la corteza motora primaria. ¿Qué funciones principalmente va a cumplir esta área motora suplementaria? Va a ser la planificación de secuencias motoras complejas, va a ser la que inicia los movimientos bilaterales o internamente que se han generado. Estas células de Bett, aunque no representan casi pues todo el complemento del soma, pero sí van a ser las neuronas que tienen el axón, el soma más grande. Aproximadamente se dice que más o menos el soma de las células de Bett mide aproximadamente 60 micrómetros y su axón de 16 micrómetros. También otra cosa importante de las células de Bett es que ellas hacen un potencial de acción muy rápido, más o menos lo que decía la literatura era que 60 metros por segundo. Esto pues ayuda a que los reflejos o los movimientos sean mucho más rápidos y más especializados. Las otras áreas que tenemos aquí pues son las áreas complementarias de la corteza motora primaria, y ahí vamos a encontrar los diferentes axones que se van a unir para formar los diferentes músculos. O sea, esta columna que vemos aquí es una representación en la cual pues se van a unir muchas más hacia alrededor, y más o menos en la capa 6 es donde están todas las neuronas para hacer interconexiones, porque cada partecita de esta es la que va a tener como una serie de músculos, los cuales se van a interconectar para realizar los movimientos. Esta es una imagen pues de las vías corticoespinales y corticovulvares. Vamos a ver que el inicio es en la corteza motora. Aquí se originan pues las neuronas motoras superiores. Sus axones van a descender. Van a descender por la cápsula interna y van a llegar pues principalmente al mesencéfalo. En el mesencéfalo van a pasar por el pedúnculo cerebral y pues van a seguir descendiendo por la protuberancia, por el bulbo raquídeo, hasta llegar al bulbo raquídeo caudal. La línea roja que vemos es la vía corticoespinal, que es la más importante. Como nos damos cuenta en esta imagen, desde la corteza hasta que llega hasta la médula, vamos a ver que en ningún momento esta vía hace sinapsis. Por eso es que se denomina, es que es una vía rápida. Y por eso se utiliza para los movimientos más finos y más complejos. La línea amarilla es la vía corticovulvar, principalmente la que va a dar los movimientos a nivel pues principalmente de la cara y de los nervios espinales. Este es como un resumen cuando ya hace la decusación a nivel pues del bulbo raquídeo caudal.
Cuando ya hace la decusación, entonces forma dos tractos, el tracto corticoespinal lateral y el tracto corticoespinal ventral. Entonces, más o menos, el origen del tracto corticoespinal lateral va a estar en la corteza motora primaria, como les había dicho en el A4, en la premotora y en la somatosensorial. Mientras tanto, el tracto corticoespinal ventral va a estar en la corteza motora primaria y en la premotora. Como les había dicho, el trayecto por el bulbo raquídeo, pues el tracto corticoespinal se decusa más o menos en el 85-90% en las pirámides, y el tracto corticoespinal ventral pues no va a hacer esa decusación, va a seguir ipsilateralmente. En la médula espinal el tracto corticoespinal lateral se va a localizar en el cordón lateral, del lado opuesto a donde se origina, y el cordón anterior sí va a seguir por el mismo lado. ¿Qué tipo de fibras tiene el tracto corticoespinal lateral? Va a tener unas fibras cruzadas, unas fibras pues como lo dijimos contralaterales, y el tracto corticoespinal ventral va a tener unas fibras que son directas, que son ipsilaterales. ¿En dónde va a terminar el tracto corticoespinal lateral? Va a terminar en las interneuronas y en las motoras del asta anterior, en los músculos distales, y el corticoespinal ventral en las interneuronas y motoras del asta anterior, en los músculos axiales y proximales. ¿Qué funciones principalmente vamos a tener en el tracto corticoespinal lateral? Principalmente es, como les había dicho, el control voluntario fino y preciso de los músculos distales, especialmente las manos y los dedos, que son pues una de las partes que más requieren pues de esta vía. Y el tracto corticoespinal ventral principalmente pues va a funcionar principalmente en el control de los músculos axiales y proximales implicados en la postura y los movimientos bilaterales. El tracto corticoespinal, como le dije, es una vía que es directa, que se presenta en toda la médula, y el tracto corticoespinal ventral principalmente va a llegar a regiones como la cervical y la torácica. Este es pues del tracto corticoespinal, porque pues del tracto corticoespinal no vamos a hablar mucho, más principalmente nos vamos a enfocar en la vía piramidal. Entonces el tracto córtico vulvar, como les había dicho en la imagencita, se origina en la corteza motora primaria y áreas que son asociadas, principalmente en la porción inferior de la circunvolución precentral. El recorrido va a pasar por la cápsula interna, va a descender por los pedúnculos cerebrales, va a pasar por el puente y llegar directamente a los núcleos motores de los pares craneales. La decusación del tracto córtico vulvar va a ser, la mayoría de las fibras se van a cruzar antes de hacer sinapsis con los pares craneales, pero algunos van a ser inervados bilateralmente, como son el par craneal 5, el 7, el 9 y el 10. Y el tracto córtico espinal va a tener como un destino final el resto de los pares craneales. Y la función principal de este tracto córtico vulvar va a ser el control voluntario de los músculos de la cara, la lengua, la faringe y la laringe. Y además de eso, pues las expresiones faciales, la masticación, la fonación y la deglución. Entonces, ¿cómo se llegó pues a conocer esta vía y a conocer pues todo el funcionamiento que tiene? Vamos a empezar pues como una parte como de la historia de los neurofisiólogos que han participado y que han dado pues su aporte para lograr que nosotros podamos diferenciar esta vía. Vamos a iniciar con Edward Hitz y Gustavo Fritsch. Esos son dos neurofísicos y neurólogos alemanes. ¿Ellos qué hicieron? Lo que hicieron fue un experimento con perros. Ellos encontraron que al estimular ciertas zonas de un hemisferio del cerebro, se producían movimientos al lado opuesto. Entonces, y que si ellos destruían la parte del cerebro del perro, este animalito pues no podía mover esa área que se había afectado. Entonces, ellos fueron los primeros que hicieron como el primer mapa funcional de la corteza motora. Después, John Jackson, un neurólogo inglés,
conclusión de que la corteza motora contiene como si marcharan de una manera sistemática. Él la comentaba como la epilepsia jacksoniana, como si empezara en el dedo, después se pasara a la muñeca, después al antebrazo, al brazo y llegaba a la cara. Esta fue también otra pues, de los aportes que se hizo, que él también pues, lo consideró como que si el cerebro fuera como una tecla de piano que se trabara y se quedara sonando el mismo sonido por mucho tiempo, y al estarse como pues, atascado, ese se lo consideraba como el movimiento involuntario, y luego pues toda la unión de todas de las teclas que se atascaban formaban una melodía. Él la denomina como melodía anormal. Y esto lo asimiló a lo que les comentaba, que iniciaba en el dedo, después a la muñeca, al antebrazo, codo y después terminaba en la cara. Después tenemos a Charles Sherrington, que fue el que pues, inició con la estimulación eléctrica focal en la corteza cerebral. Charles fue un neurofisiólogo británico, considerado uno de los padres de la neurociencia moderna. Entonces, él ¿qué fue lo que encontró o qué fue lo que hizo con su experimento? Encontró que la organización tenía que la corteza tenía una organización somatotópica, o sea, que al estimular la corteza motora se producen movimientos en partes específicas del cuerpo, y esta organización y que estaba organizada como por mapas del cuerpo. Él dijo también que los movimientos eran complejos, que no eran simples, que los movimientos pues, no se obtenían contracciones aisladas de un solo músculo, sino que eran movimientos coordinados. Él también enfatizó también en la contralateralidad, y pues con su estimulación de un hemisferio producía movimientos al lado opuesto del cuerpo, y aquí se confirmó la decusación piramidal. Y también pues presentó el concepto de motoneurona superior, que era una distinción entre las neuronas motoras superiores, que estaban principalmente en la corteza, y las neuronas motoras inferiores, que estaban en el tronco y la médula espinal. Después, un alumno de Sherrington fue Wilder Penfield, un neurocirujano y neurofisiólogo canadiense-estadounidense, considerado como uno de los padres de la neurocirugía moderna. Él fue el que describió, mejor dicho, el homúnculo, que era como un mapa del cuerpo en la corteza cerebral. Y esta imagen lo que nos muestra es pues, cómo estaba dividido pues, la corteza. Dependiendo de la complejidad de movimientos que tuviera, se daba una mayor proporción a la corteza. Entonces vemos que el tracto corticoespinal principalmente está con los movimientos de las extremidades superiores, el tronco y las extremidades inferiores, y el tronco corticobulbar va a estar principalmente a nivel del rostro. Este es como ya un esquema, una representación mucho más pues esquemática, en la cual observamos que las manos, los labios, la lengua tienen una gran representación, y vemos como el tronco y pues las extremidades inferiores son menos representativas. Esto lo que reflejaba era pues la importancia funcional que tenía cada órgano, no tanto el tamaño pues, real del órgano que nosotros tenemos. Y él, Penfield, fue el que hizo la comparación entre el homúnculo sensorial y motor. Y aquí lo que pues, traje esta imagen más que todo era como para destacar el gran tamaño de las manos, la boca, los ojos y las orejas frente pues, al resto del cuerpo, tanto a nivel sensorial como a nivel motor. Y pues Penfield también consideró que estos homúnculos eran unas cosas desproporcionadas,
a nivel del cuerpo. Después de esto, pues pasamos ya a los mapas motores. Entonces, las preguntas que se hizo como Michael Graciano fue que si el mapa de la corteza motora es un mapa de la musculatura que opera de manera individual, o que si era un mapa de movimientos en el que pues cada uno tenía como su sitio específico, o pues que era una generación de acciones como particulares. Entonces, Michael Graciano es un psicólogo y neurocientífico americano. ¿Qué hizo? Él empezó a hacer los mecanismos cerebrales de la conciencia y cómo el cerebro generaba la sensación de estar consciente y cómo representa la atención. ¿Qué hizo él? Fue los estudios de microcirculación en monos conscientes. Este fue un estudio que hizo Graciano. Es un mapa de microcirculación intracortical realizado pues en la corteza de los monos macacos. Es un esquema del cerebro del mono, y lo que se hizo fue tomar esta pequeña porción de aquí y empezar pues a estimularla. Entonces, como vemos, pues hay diferentes colorcitos en la imagen. Y lo que nos mostró esto es que pues cada color significaba algo. Entonces el color verde significaba movimientos de la mano a la boca, que significaba pues llevar objetos o comida a la boca. Los punticos rojos representaban como lo de defensivo, protegerse o cubrirse pues de las amenazas. Los moraditos representaban la manipulación en el espacio central, el uso de las manos frente al cuerpo para observar pues lo que estaba teniendo. El azul es el alcance, pues la maniobra para estirar el brazo hacia adelante. Los puntos eran otros movimientos del brazo que se iban hacia afuera, y el naranja o amarillo es el de trepar o saltar, y los negros y las X eran los que tenían sin movimiento. Entonces, ¿qué nos enseñó esta imagen? Nos enseñó que la corteza motora no controla músculos aislados, sino acciones completas y funcionales, que los movimientos están organizados en un mapa somatotópico, que hay zonas específicas para cada conducta motora, y que el cerebro está programado para generar patrones de movimiento útiles más que contracciones aisladas, como lo representó en esta imagen. Esta fue otra imagen también que representaba pues, los experimentos que hizo Graciano para estudiar la corteza motora. Entonces, en esta imagen, ¿qué fue lo que se realizó? En la imagen A vamos a ver que las crucecitas azules son los sitios de donde arrancaba el movimiento. Las líneas negras son las donde se realizaba la estimulación, pues, el movimiento, y las líneas rojas era donde se realizaba pues donde llegaba realmente el movimiento. En este primer experimento lo que se encontró fue que la mayoría de los movimientos de los miembros superiores eran para más que todo alimentación. Y en el siguiente, en este de acá también lo mismo, las crucecitas representan el sitio donde arrancaba el movimiento, las rayas negras el trayecto, y los puntos donde llegan. Más aquí en esta parte lo que se encontró principalmente eran los movimientos de